Bien, jóvenes, les damos entonces la bienvenida a este curso, continuando con este tema que son los desafíos y nuestra fe. Vamos a entrar a una secuencia de 3 temas muy importantes al momento de enfrentar el desafío. El primero es qué tiene que ver nuestra fe al momento de tener desafíos. Y luego vamos a analizar qué significa tener esperanza al momento de tener desafíos. Y un tercer tema muy importante, la paciencia. Vamos a ver cómo esos 3 principios están relacionados, ¿ya? El tener fe, el tener esperanza, el tener paciencia. Hoy vamos a hablar solo de la fe, la próxima clase hablaremos de la esperanza y luego la subsiguiente sobre la ciencia. Entonces es una trilogía de temas muy importantes que nos van a ayudar mucho al momento de sobrellevar desafíos, ¿ya? Entonces, les había mandado un enlace para que ustedes puedan revisar un poco sobre la fe. No sé si alguno pudo hacerlo. ¿Alguno de ustedes revisó ese enlace? ¿Sí, Laura? ¿Qué te llamó la atención? Cuando estaba empezando a leer, algo que me gustó mucho, sea que la fe es difícil. Y cuando estoy leyendo, entiendo un poco más si nosotros no tenemos fe, no podemos creer en las cosas que tal vez Dios nos dice. Y gracias a la fe, nosotros podemos tener esa esperanza de poder conocer y la fe que es. Sí, y bien que vayan más conectando, ¿no? Entonces, gracias a la fe tenemos esperanza. Ya vamos a ir conectando, ¿no? Y luego vamos a ver, obviamente, si gracias a la fe tenemos esperanza, pero entre la fe y la esperanza vamos a ver que se requiere paciencia, ¿no? Y vamos a ver esas 3 cosas cómo están enlazadas. ¿Bien? ¿Alguien más allá en Zoom? ¿Alguien que haya leído el enlace que mandé? Hermano, yo pude leer un poco. Eh, sí, hermano, a mí me gustó mucho la historia que pude leer de Pedro, eh, que ahorita es lo que está usted poniendo como imagen en el Zoom. Ya, y bueno, pues ahí habla mucho de que nuestra fe no siempre es perfecta, ¿no? Entonces me gustó mucho ese esa historia, porque, bueno, al día nosotros tratamos, bueno, de ejercer, de tratar de que nuestra fe sea perfecta, pero no siempre es perfecta, ¿no? Ahí está nosotros para que nosotros podamos mejorar día a día. Eso, hermano. Gracias, Carlita, y tienes mucha razón en... Vamos a iniciar un poco. Le voy a pedir que alguien que está en Zoom me pueda ayudar leyendo esta declaración, por favor. Yo, hermano. Fe en Jesucristo. Podemos ejercer la fe en Jesucristo si tenemos la certeza de que Él existe, si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo con su voluntad. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, inteligencia y amor infinito, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende. Debido a que ha experimentado todos nuestros dolores, aflicciones y enfermedades, Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades que tenemos día a día. Pues aquí hay unas definiciones para ayudarnos a entender lo que significa tener fe en Jesucristo. Escojan alguna definición que les llame la atención. Es la certeza de que Él existe. ¿Por qué te llama esa la atención? Porque me transmite paz, tener la seguridad de que hay alguien que está velando por mí, sin importar lo que yo haga. Muy bien, entonces, de ser fe en Jesucristo y tener esa certeza de que Él existe. ¿Qué más?
También para los que están en Zoom, ¿hay alguna frase que sobresale para ustedes sobre la fe? Hermano, ¿puedo yo? Adelante, Carlita Andrea. Sería, tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, aunque no entendamos todas las cosas. Excelente, muy bien. Muy bien, a ver, vamos a seguir aprendiendo un poco sobre la fe. Escojan 2 escrituras. De las que están ahí, escojan 2, preferentemente de diferentes libros, ¿no? Escójanse 2 escrituras y busquen cómo esas verdades sobre la fe pueden ser de ayuda al momento de enfrentar desafíos, ¿ya? Busquen cómo esas verdades sobre la fe pueden ser de ayuda al momento de sobrellevar desafíos. Cojan 2 de estos. Ahora, quiero invitarles a hacer el siguiente ejercicio. Basado en esas verdades que han aprendido, ¿cómo completarían un principio que les inspire a tener fe en la voluntad de Dios? Basado en las verdades que han aprendido, ¿cómo completarían un principio que les inspire a tener fe en la voluntad de Dios? ¿Cómo completarían ese? Por ejemplo, mi fe en Jesucristo se edifica al... ¿Cómo lo completaría? Voy a usar, por ejemplo, el ejemplo de Jared. Jared leyó Doctrina y Convenios 67, creo, ¿no? 63, ¿no? Y él notó ahí esta verdad de que la fe no viene por las señales, sino que las señales vienen por la fe, dijiste, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo completarías este principio basado en esa verdad? Mi fe en Jesucristo se edifica al saber qué. ¿Cómo uso lo que dije? Sí, ¿cómo completarías basado en esa verdad este principio? Yo diría, mi fe en Jesucristo se edifica para tener más fe. O mi fe en Jesucristo se edifica al saber que las señales, ¿cómo tú dijiste? Por la fe, y no la fe por las señales, ¿no? Entonces podría ser eso. A ver. ¿Quién se anima a completar otro principio basado en lo que han aprendido? Sí, adelante, Sari. A mí sería mi fe en Jesucristo significa al saber que tengo esperanza, al saber que tengo certeza y convicción, podría ser. Entonces mi fe en Jesucristo significa al saber Ejerzo. que si tengo esa certeza, esa convicción, ¿no? El Señor me va a ayudar o así, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más me ayudaría a contar? Sí. Ya, bueno, yo puse, bueno, mi fe en Jesucristo se edifica al recordar que el Señor tiene el poder de hacer todas las cosas. Excelente, es un buen ejemplo, ¿no? Mi fe en Jesucristo significa saber que el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, siempre que ustedes en el curso, a lo largo del curso, vamos a aprender este modelo. Siempre que estén pasando algún desafío, alguna dificultad, hay 3 principios que les van a ayudar a entender mejor las cosas. Lo primero es actuar con fe. Y el segundo es analizar con una perspectiva eterna. Y el tercero es acudir a fuentes divinamente señaladas. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es cómo podemos actuar con fe, ¿no? Y están dando ejemplos, ¿no? ¿Alguien más que pudiera completar esta pregunta? Basado en las escrituras que han leído, ¿alguno de ustedes ha tenido una experiencia que confirme que
¿Realmente esa verdad ayuda al momento de estar teniendo algún desafío o dificultad? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia ahí en Zoom también? Alguien que diga, sí, yo he tenido una experiencia donde sé que esta verdad es real. ¿Quién de ustedes ha tenido esa experiencia? Hermano, yo tengo una experiencia, la puedo compartir. ¿Tal? Eh, bueno, hermano, esto es cuando yo, bueno, tenía como unos 15, 16 años. Eh, Yo, bueno, era la primera vez que iba a ir yo al templo y bueno, el deseo era muy enorme en mi corazón, pero había un obstáculo que era que iba a ir yo sola con algunos hermanos y no iba a ir con mi familia. Entonces, pero yo tenía fe de que hasta el último día me iban a dar permiso a mis padres porque, bueno, ir sola y era para ellos un poco complicado tener confianza en ellos. Entonces, yo dije que las cosas iban a aparecer en el camino y confiaba bastante en el Señor y oraba, porque más allá de ello, mis padres me dijeron, bueno, entonces vas a tener que trabajar y vas a tener que proveerte tu dinero si tú quieres ir al templo. Y bueno, yo acepté eso por parte de mis padres y no, la verdad es que en el camino pasaron bastantes cosas, me encontré dinero sin pensarlo. Y, o sea, fue maravilloso realmente lo que me pasó. Pude conseguir el dinero más allá de que me encontré dinero en la calle y dije, yo vi que eso era una señal realmente y yo dije que ese dinero iba a ser para apoyar el templo. Y faltaba lo último, el permiso de mis padres, así que cuando ya llegó el día de que tenía que partir al templo, mis padres seguían diciendo que no, por más que haya tenido el dinero. Entonces, pues yo me entré a mi cuarto a llorar, se podría decir, y me arrodillé ante el Padre, oré, y bueno, yo solamente iba, lo dejé todo a él y yo dije, si es tu voluntad que ahora no vaya realmente al templo, pues la acepto. Tal vez tu voluntad es que yo pueda ir con mi familia. Y bueno, salí de mi cuarto y mis padres me dijeron, vas a ir. Entonces fue una alegría inmensa en mi corazón y es una experiencia que hasta ahora yo la tengo marcada y que el Padre realmente ve la fe que uno tiene y que si uno también tiene el deseo grande en su corazón para las cosas del Señor, uno tiene que saber entender, ya sea bien o mal que vaya a venir el momento, hay que saber entender que el Padre siempre va a tener las cosas a su momento y que nos va a ayudar en los malos momentos y en los buenos momentos. Eso sería, hermano. Gracias, Carlita. Gracias por compartir esa experiencia. ¿No? Ahora, vamos a ver unos modelos, ¿ya? De cómo algunas personas han ejercido fe, ¿ya? Van a escogerse por grupo, ¿ya? O sea, en su mesa, escojan solamente un caso, pónganse de acuerdo. Si quieren escoger Noé, Abraham, Moisés, el leproso, el centurión o Jesucristo. Son modelos de cómo ellos han ejercido fe. Ustedes vean un modelo, ¿ya? De cómo es tener fe. Entonces, escójanse uno de esos casos, como mesa, ¿no? Como grupo, y analícenle qué pueden aprender de ese modelo, ¿ya? Este grupo escogió el ejemplo de Noé, ahí en Zoom. ¿Ninguno escogió Noé en el Zoom? No, creo que recién están regresando. El rey Noé. A ver, de aquí, ¿quién escogió Noé? Muy bien, a ver, adelante, Jared, creo que fueron los únicos. ¿Qué aprenden de ese modelo respecto a la fe? Jared y Lucero. A mí me gustó que, por ejemplo, cuando Dios dice la escritura iba a Moisés, pues, ¿no? Acerca del diluvio y todo eso, me gusta que pasaron muchísimo tiempo entre esa advertencia y el diluvio. Y en todo ese tiempo Noé siempre mantuvo su fe de que eso iba a pasar porque Dios le dijo que iba a pasar. Entonces, siempre tuvo presente la advertencia de Dios y construyó el arca, pues, ¿no? Y
Me gusta. Muy bien. Y yo lo comparaba con una experiencia de mis padres, por ejemplo, cuando se dio el consejo de almacenar comida y para que sirviera en la pandemia y pasó muchísimos años entre eso. Y se utilizó esa esa reserva de alimentos. Muy bien. Interesante. Gracias, Jared. Entonces, ¿qué aprendes tú de ahí? Un resumen. A que no importa cuánto tiempo pase entre lo que Dios nos promete, cuando llega esa promesa, que no hay que perder la fe y que realmente mira. Bien, muy bien. A ver, ahí ya están retornando en Zoom. En Zoom, ¿quién de ustedes leyó sobre Abraham? ¿Qué grupo estudió sobre Abraham? Los que están en Zoom. Esta parte de Abraham es muy buena porque es la parte donde podemos entender mejor por qué esta escritura es muy importante, jóvenes, porque es para entender por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Es la única escritura clave que me ayuda a entender por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Alguien sabe? ¿Alguien leyó de Abraham? A ver, solo como ejemplo, no me gustaría que se pierdan esto, pero es la clave para entender por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. A ver, ¿quién de acá me ayuda leyendo? Abraham 11 del 17 al 19. ¿Quién puede leerlo? Adelante. Escuchen bien y me van a decir ustedes, van a responder, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac? Adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Vuelve a leer. ¿Quién más me ayuda a leer? Está excelente, pero una vez más, para que entiendan bien por qué Abraham estaba dispuesto, usted, ayúdame. Pregúntense, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndoseles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Ahora, díganme, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac? Por la fe, hermano. Le había prometido de que en Isaac iba a tener descendencia y él sabía que Dios podía hacer todas las cosas, que no sabía si quizás lo iba a resucitar, pero iba a cumplir su promesa. Excelente. ¿Sabían esa verdad? ¿Alguna vez cuando hablan del sacrificio de Abraham, sabían esto? A veces cuando estudiamos vemos, tener que tener fe. Pero él sabía, si el Señor le había prometido que su hijo Isaac iba a tener descendencia, miren la promesa del Señor estaba vigente, él tenía bien claro. Y sabía que el Señor era poderoso incluso de resucitarlo o de levantarlo de los muertos. Miren esa fe. Por eso que cuando el Señor le dijo que lo hacía, Abraham tenía esa fe. Miren qué importante que es tener fe en Jesucristo. Pues quiero que entiendan lo que significa tener fe en Jesucristo. Muy bien. Adelante, Mariana. Me da a entender que la fe nos da una perspectiva eterna, que cualquier cosa que pueda pasar no nos desvía en el fin que deseamos llegar. Entonces, y yo creo que eso tenía Abraham. No importaría lo que pasara, confiaba en el Señor y sabía y con la perspectiva que le da la fe que él ejerció, pues estaba, aunque fue difícil, fue más su perspectiva
dada por la fe, que tomó esa decisión de seguir adelante con la prueba. Que el Señor, de alguna manera, como dice la Escritura, Él iba a cumplir su promesa y que si era necesario lo iba a levantar de los muertos. Él sabía eso del Padre. Con esa seguridad es que está eso. Qué interesante, ¿no? A ver, presidente Nelson nos enseña algo. ¿Alguien en Zoom me ayuda leyendo, por favor, lo que enseña presidente Nelson? Yo, hermano, Gracias, Eva. dice, vosotros que estáis momentáneamente descorazonados, recordad que la vida no tiene como fin ser fácil. Constantemente nos enfrentamos con duras pruebas. Al tener presente que nada hay imposible para Dios, sabed también que Él es nuestro Padre. Somos hijos creados a su imagen y si somos dignos, tenemos el derecho a revelaciones que nos ayuden en nuestros justos esfuerzos. No importa cuán enormes sean las tribulaciones con las que nos enfrentamos. La intervención divina como respuesta a nuestras oraciones es tan real como lo fue para David al enfrentarse a Goliat. ¿Qué nos está enseñando presidente Nelson sobre la fe en esta declaración? Que si nosotros confiamos en el Señor y tenemos fe, pues vamos a ser dignos de tener revelaciones que nos van a ayudar en nuestras pruebas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Dice que va a haber intervención divina, ¿no? Como respuesta a nuestras oraciones. Que es real, ¿no? O sea, no importa cuán difícil parece que sea, podemos recibir su intervención divina, ¿no? Pero, si bien es verdad que no hay nada imposible para el Señor, hay que tomar en cuenta ciertas verdades al momento de tener fe. Una de ellas, miren lo que nos va a enseñar el Elder Uchtdorf. A ver, ¿alguien en Zoom que no haya leído, por favor? Yo, hermano. Adelante. Ya. No obstante, algunos podrían preguntar, si la fe es tan poderosa, ¿por qué no puedo recibir una respuesta a una oración sincera? No necesito dividir el mar o mover una montaña, solo necesito que se cure mi enfermedad o que mis padres se perdonen mutuamente o que mi compañero eterno aparezca en mi puerta con un ramo de flores en una mano y en la otra un anillo de compromiso. ¿Por qué no puede mi fe lograr esto? ¿Cómo le responderían a esa persona? Dice, yo no necesito grandes señales, ¿no? Yo quisiera algo. ¿Por qué mi fe no puede lograr esto? ¿Cómo le respondería? Bueno, recordamos la clase que no solamente la fe es algo mío, sino también el albedrío de la otra persona. Correcto, Andrés. Entonces tiene una verdad que tengo que entender que no solo depende de mí, hay cosas, elementos sobre los que no tengo control. Y es el albedrío de la otra persona. Buen punto. ¿Qué más? Eso tengo que entender, ¿no? ¿Alguien más? Hermano, yo. Pamela y luego ¿quién? Y Julio. Adelante. Sí, es que, porque la fe también requiere acción. No solo podemos esperar que el Padre nos dé todo sin hacer nada de nuestra parte. Ya, excelente, Pamela, muy bien. Sí, Julio. Bueno, comparto el comentario. La fe sin obras es muerta, ¿no? Ahí dice como que mi compañero eterno aparezca a mi puerta. Entonces, no está haciendo prácticamente nada y está esperando que caiga del cielo alguien. Muy bien. Y que vayan a la fiesta, ¿de acuerdo? Ahí. Muy bien.
Ahora, vas a poner el E de puntos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué mi fe no puede lograr esto? La fe es poderosa y con frecuencia hace milagros, pero no importa cuánta fe tengamos, hay dos cosas que la fe no puede hacer. Por una parte, no puede quebrantar el albedrío de una persona. Lo segundo que la fe no puede hacer es forzar nuestra voluntad por encima de Dios. No podemos obligar a Él para que cumpla con nuestros deseos. No importa si hemos pensado que estamos en lo correcto o que hemos orado con sinceridad. Esas dos cosas son claras. Hay algo que mi fe no va a hacer, que es forzar o quebrantar el albedrío de otra persona. No importa cuánta fe tengan, sí. Creo que la parte más importante que el Señor quiere que nosotros entendamos es que aquí lo importante o lo esencial es creer, pero también tener la conciencia o la seguridad de que no todo se va a hacer como queremos. O sea, asumir la responsabilidad en nosotros de que no todo va a darse como nosotros esperamos o simplemente no se va a dar, sino que ahí el que tiene la razón y que sabe qué es lo que va a pasar es Dios y nuestro amoroso Padre Celestial, porque el plan no olvidemos que es de Él. Entonces nosotros no sabemos nada más, somos el instrumento para que eso suceda. Entonces, eso. Correcto, muy bien. Entonces, como una conclusión, ¿te llamas, perdón? Sí. María. María, ayúdanos a leer lo que enseña el libro. El propósito de la fe no es cambiar la voluntad de Dios, sino facultarnos para actuar de acuerdo con la voluntad de Él. La fe es confianza en que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y que sabe lo que nosotros no sabemos. Algunas veces confiar en nuestra propia visión y juicio no es suficiente. Entonces, confiar en que Él ve lo que nosotros no podemos ver. Yo puedo estarle pidiendo mi restaurante, ¿no? Tengo ese deseo. Y no pasa nada con el restaurante. Entonces, ¿qué? ¿Andrés no tenía fe? ¿Qué piensan? Si Andrés oraba todo, ¿no? Para poder tener su restaurante y no se da su restaurante. Andrés no tenía fe, por eso no se ha dado su restaurante. ¿Qué piensan? Me gusta esa parte que dice la voluntad de Él, que una de las diapositivas anteriores hacía referencia de que a la tierra tiempos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Yo la puedo saber a través de revelación. Y tengo que tener la disponibilidad de poder actuar de acuerdo a la revelación. Y de ahí, como voy a ir logrando las cosas que quiero, voy a saber quizás cuál es el lugar correcto. Puedo tener mayor éxito, con qué personas debería asociarme, qué proveedores necesito o qué es lo que necesito hacer para empezar. Entonces, como que no va a suceder todo así como de una, son como línea por línea. Paso a paso, voy a ir sabiendo qué es lo que debo hacer para iniciar y luego continuar. Con ese proyecto como que tengo. un suceso que pasa. Vamos creciendo en la fe. Gracias, Vale. Sí, muy bien. Sí. Entonces, podemos entender que es un límite, y el límite es la voluntad de la otra persona y también la voluntad de Dios. Yo puedo hacer todo, pero si la otra persona no quiere, entonces no quiere. No es que a mí me falte fe, porque sino que la otra persona sabe que Dios dice que no. Y muchas veces lo mismo con Dios, ¿no? A veces queremos una cosa, pero la voluntad es otra cosa. Entonces tenemos que aquí lo que yo tengo que decir que gustó es que la fe nos ayuda a que nosotros tengamos un crecimiento que Dios quiere, ¿no? Tener una visión más celestial,
lo que Él quiere para mí. O sea, ahí le podemos ver los desafíos, las dificultades de la perspectiva. Correcto. Y esa es la idea. Entonces, cuando tenemos fe, miren lo que nos va a enseñar el Elder Hudson. Es muy importante esto de tener fe. Laura, ayúdame. Una pregunta crítica a considerar es, ¿dónde ponemos nuestra fe? ¿Está nuestra fe centrada en simplemente querer ser aliviados del dolor y del sufrimiento? ¿O está firmemente centrada en Dios, el Padre, y en su santo plan, en Jesucristo y en su expiación? La fe en el Padre y en el Hijo nos permite entender y aceptar su voluntad mientras nos preparamos para la eternidad. Entonces, ¿dónde centramos normalmente nuestra fe? Como humanos, ¿dónde se? En el resultado, ¿se dan cuenta? Nuestra fe normalmente está en lo que quiero, ¿no? En mis restaurantes, en que se dé en mis restaurantes, en que me cure de una enfermedad. Pero ¿qué me está corrigiendo el del Hudson? ¿Dónde tiene que estar mi fe? ¿Dónde? Sí, pero ¿en qué? En Jesucristo. En el Padre y en su santo plan. En su plan. En cómo tiene que ver lo que le estoy pidiendo dentro del plan. O sea, ¿y de qué manera lo que estoy pidiendo está dentro del plan del Señor? Y ahí es donde tengo que entender. ¿Ya? Y algo que, para terminar estos minutos, mire lo que me enseña el Elder Anderson. ¿Alguien en Zoom que me ayude leyendo? Yo puedo. Dale. La prueba de vuestra fe. Por definición, las pruebas son difíciles. Habrá angustia, confusión, noches en vela y almohadas mojadas con lágrimas. Pero nuestras pruebas no tienen que ser espiritualmente fatales. No tienen que alejarnos de nuestros convenios ni de la familia de Dios. Al igual que el fuego intenso que transforma el metal de acero en acero, si permanecemos fieles durante los fuegos de prueba de nuestra fe, somos espiritualmente refinados y fortalecidos. Entonces, ¿qué nos enseña el Elder Anderson sobre la fe? Prácticamente nos está diciendo que la fe refina, nos refina. Entonces, cuando tenemos fe, tenemos pruebas y debemos de demostrar nuestra fe. Entonces, creo que eso nos refina a un estado más elevado y como correr una segunda milla, ¿no? Y así vamos creciendo en fe y en sabiduría. Y nuestra perspectiva de la vida puede ampliarse y nuestras acciones pueden cursarse para el fin que es la meta. Excelente, gracias, Mariana. Entonces, quiero que en sus mesas tomen un momento para pensar. ¿Se acuerdan que les había dicho que al empezar, qué es lo que ustedes entendían de la fe, no? Y me hablaron de algunas cosas que ustedes entendían sobre la fe. Al acudir a las escrituras y a las palabras de los profetas, ¿qué ha cambiado? ¿Qué han aprendido diferente sobre lo que es tener fe en Jesucristo? Compartan en su mesa, por favor. Antonio. Me gustaría que alguien de Zoom pudiera compartir lo que ha aprendido diferente sobre la fe y cómo las escrituras y las citas de los profetas le han ayudado a confiar más en el Señor. ¿Alguien en Zoom que quisiera compartir? ¿Qué? ¿Quién desea compartir en Zoom? Hermano, algo que ahorita estábamos comentando en mi grupo y que me gustó mucho que una de las jóvenes dijo, es que nuestra fe en el Señor nos ayuda a refinarnos espiritualmente, ¿no? Porque es en el momento donde nosotros más fuerte confiamos en el Señor, es en las pruebas. Entonces ahí se pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en el Señor.
Y otra cosa es que por más fe que nosotros tengamos en Él y la confianza, el Señor tiene cosas preparadas para nosotros que quizás no son cosas que nosotros queremos en ese momento. Entonces debemos confiar que las señales que nos mande es de acuerdo a la voluntad de Él. Y bueno, también el albedrío de la otra persona. Gracias, Paulita. ¿Alguien acá que quisiera compartir qué es lo que ha aprendido sobre la fe? ¿Alguien que ha sentido que ha aprendido algo muy significativo? Yo no, al estamos comenzando a estudiar una de las escrituras que escogí, es que también decía que de nada nos sirve tener fe si no alimentamos esa fe y si no estamos susceptibles al Espíritu Santo. Entonces, podamos tener mucha fe, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no, ninguna de las cosas que estamos esperando podrán ser sucedidas. Entonces, jóvenes, me gusta mucho el ejemplo de Abraham, ¿no? ¿Se imaginan la aflicción de un padre en una situación así? Yo creo que ninguno nos podemos imaginar. Pero qué importante esa escritura que me ayuda a entender la visión de Abraham. Saber que confiar en lo que el Señor le ha prometido. ¿Se imagina en ese momento confiar? Él le ha prometido que Isaac iba a tener descendencia. Y yo sé que el Señor, lo que Él cumple, o lo que Él promete, cumple. O sea, miren esa confianza en el Padre. Imagínense cuando ustedes están pasando alguna dificultad, confía en verdad que el Señor les es. Confía, actuar con fe en cosas que ustedes saben del Señor, que Él les ha prometido, sabiendo que esas cosas se van a cumplir. Entonces, eso es el tener fe en Jesucristo. No es poner mi fe en el resultado, sino en Él, en las cosas que Él me ha enseñado, en las cosas que Él me ha prometido. Y que aunque no resulte de manera inmediata, porque Abraham tuvo que pasar muchos años antes de que se cumpliera la promesa de tener un hijo, ¿no? Que aunque las cosas no resulten de manera inmediata o en el tiempo que yo esté esperando, confiar en que esas promesas sí se van a cumplir. Espero que les haya ayudado este principio a entender mejor cómo sobrellevar el ejercer fe en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.